más allá de mi visión, los hechos hablan por su propia cuenta. Incluso la historia, esto no es nuevo. Ya un breve resumen histórico, entre agosto y octubre de 1818 se dio una, no existían redes sociales, pero sí las cartas, ¿no? Entre un agente norteamericano de nombre Irvine y Simón Bolívar, donde Bolívar le espetaba a este señor su supuesta neutralidad. Y cuando yo escuchaba ya los diputados de oposición, me parecía ver a 7 o 8 Irvine, porque hay que destacar que no fueron todos los que intervinieron ni quisieron anotarse. Nadie en su sano juicio, que se llama venezolano, puede ir en contra de esto, de esa decisión soberana que ha tomado el presidente Maduro, que responde a dos principios fundamentales que están esbozados en la Constitución y que este pueblo, nosotros como pueblo, dominamos muy bien y tenemos muy claro que tenemos que defender a costa de lo que sea, que es la independencia, la soberanía y la autodeterminación. En la oposición esos conceptos se fueron de vacaciones hace tiempo. Y hoy en día hablar de que es una oposición democrática es un insulto a la inteligencia del venezolano. Esa oposición se ha convertido en una suerte de mercenarios, porque hay que decir que no es la primera reunión. El día 25 de agosto se dio una reunión en Amazonas también, con funcionarios de la embajada y algunos factores nacionales. ¿Cuál era la tapa, la cobertura que utilizaron? Bueno, andaban entregando supuestamente utensilios deportivos y tal. ¿Quiénes estaban allí? Bueno, otros un ciudadano norteamericano, Carles Nassey, Neal Murata y por supuesto esta señora Kelly. Que, ¿por qué pensar lo contrario? Si ellos dicen que estaban haciendo actividades deportivas, bueno, porque sociales. cuando tú estás, yo he ido a labores en otros países y lo primero que hacemos nosotros es reportarle al gobierno, es más, en un acto de transparencia de nuestras actuaciones, nos hacemos acompañar por funcionarios del gobierno. Recientemente fue una comisión de diputados cuando salimos en la avanzada diplomática que organizó nuestra Cancillería y a nosotros nos tocó ir a El Salvador y nosotros andábamos con funcionarios del gobierno salvadoreño, como no andábamos conspirando. Entonces ahora tú te encuentras venezolanos que bajo la investidura de diputados se prestan para colaborar con un gobierno que abiertamente ha sido contrario a los intereses. Y eso tiene un fondo, el fondo de todo esto es poder ponerle la mano de una vez por todas a la renta petrolera. A nosotros no nos perdonan, y Rodrigo lo abordaba, tenemos que playar un poquito más en eso, el hecho de haber recuperado la faja petrolífera del Orinoco le ha significado a Venezuela ingresos adicionales que fueron a inversión social por 500.000 millones de dólares. Si Chávez no hubiese hecho eso, con la política de plena soberanía, esos 500.000 millones de dólares estuviesen en manos de las transnacionales petroleras, porque esos dirigentes que hoy se hacen llamar con otros nombres de partido, pero que tienen su tronco en Acción Democrática, COPEI, antes liberales y conservadores, en la época de la primera fase de la independencia, se dedicaron a entregar concesiones de forma ilegal. Y yo hago aquí un reclamo y un exhorto al Poder Judicial. Está pendiente una denuncia contra Gustavo Rosen, está pendiente una denuncia contra los actores del sabotaje petrolero, porque estas cosas suceden a partir de lo que Bolívar decía en 1814 en el Manifiesto de Cartagena. La impunidad hace que los delitos se cometan con tal frecuencia que llega el momento en que castigarlo no vale nada. Tú señalas a estos individuos y ellos encuadran perfectamente en el delito de traición a la patria. Yo no me imagino, por ejemplo, al jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas, muy conocido y hasta libros tienen de liderazgo de él, de Colin Powell, declarando en contra de los Estados Unidos o viniéndose de asesor de nosotros aquí, de Maduro y del CEO del Ministerio de la Defensa. Bueno, aquí Luis Yuste se fue para allá. Esa es la misma conducta de estos individuos. Entonces, ¿a qué apelan ellos? A banalizar el tema, se burlan, empezaban a hablar de lo económico. Sí, es que nosotros sabemos que no es una crisis, nosotros estamos en una guerra económica que nos ha declarado este sector de la derecha, en alianza con los norteamericanos. Y eso ya no lo pueden ocultar. Entonces, ya esos individuos, llamarlos oposición democrática, yo creo que es darle un rango que no tienen, porque su comportamiento no es democrático. Utilizan las instituciones
para cuando les conviene y cuando no, bueno, despachan el asunto. ¿Por qué decir que la situación económica o los problemas que puedan haber en términos económicos son responsabilidad de la oposición en Venezuela, cuando la misma oposición dice, bueno, pero ¿cómo va a ser nuestra responsabilidad si quienes gobiernan son ellos, quienes manejan el poder No, son mira, ellos? nosotros manejamos el gobierno, pero aquí hay poderes fácticos, entiéndase, económicos, mediáticos, y el pueblo que nos escucha. ¿A qué atribuyes tú que permanentemente todos estos medios nunca sacan, por ejemplo, que hemos decomisado miles y miles y miles de toneladas? ¿Con quién activan políticamente ese tipo de empresarios, esos agentes económicos? Con la oposición venezolana. Ahí está Concecomercio, está Cavidea, ahí está Fede Cámara. Ahí está la vinculación. Yo no los escucho declarando en favor, sino con un hilo conductor y coincidente con la oposición venezolana. Entonces, ¿qué más necesitamos? Necesitamos ser ultraterrestres para entender eso. Nosotros sabemos que están articulados. Por eso el presidente Maduro ha dicho que en octubre nosotros vamos a pasar a una fase superior de la defensa de la revolución. Y ellos lo saben y lo toman como amenaza y nosotros le decimos, no, no es amenaza, es advertencia, porque ya nosotros estamos curados de espanto y aparecidos. Eso es lo que dice el